Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es un fugaz momento de vana confianza. David fue un hombre de fe que durante toda su vida mostró mucha confianza en Dios, en la lucha contra el gigante Goliat, contra Saúl, contra su hijo Absalón, en el reconocimiento de sus errores y salida inmediata de ellos. Así fue David, un hombre que hizo grandes cosas, que se equivocó, pero que también salió de sus errores con prontitud. Fue un creyente muy valiente, pero al final de sus días tuvo un fugaz momento en el que dejó de mirar a Dios para confiar en los medios humanos. Dejó de confiar en la providencia y misericordia de Dios que le daba la victoria y pensó en el número de soldados que podía disponer en un momento dado ante un conflicto bélico inesperado. Dios permitió que David hiciera aquel censo porque quería purificar y aumentar su fe. Como siempre, la respuesta de David fue una vuelta a la fe. Entendió el mal que había hecho, se arrepintió de él y buscó agradar a Dios dándole culto y honra. Veamos cómo al final de su vida David tuvo un fugaz momento de vana confianza. En general, David sabía que Dios le daba la victoria en todas las cosas. Venció en las batallas contra los enemigos de Israel, como nos dice 2 de Samuel 7, 8 al 9. Dirás a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé para que fueses príncipe sobre mi pueblo, Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el de los grandes que hay en la tierra. En 2 Samuel 8, 1 al 4, se nos dice, después de esto David derrotó a los filisteos y los sometió. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadad Ezer, rey de Soba, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Esta fue la vida del rey David, una vida de constantes batallas, de bastantes encuentros con sus enemigos en el terreno de combate, y en los que Dios le dio la victoria. Venció en la mayor parte de ellas, venció de una forma además extraordinaria. Además, David venció en los desencuentros que tuvo con sus soldados. En algunos momentos, los soldados, discutieron entre sí y David tuvo que enfrentar la situación para pacificarlos, para impedir que hicieran cosas que no eran dignas de ellos. En 1 Samuel 30, 23 al 24, se nos dice que David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron con nosotros, conforme a la parte del que descienda a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Desde aquel día fue esto por ley y ordenanza en Israel. En un momento dado fueron al combate todos los soldados de David, pero unos pocos se quedaron guardando el bagaje, se quedaron cansados y al regresar victoriosos, los que regresaron del campo de batalla, por lo menos, si no todos, algunos de ellos, pensaron que los que se quedaron no eran dignos de recibir parte del botín. Hubo una discusión y David medió entre ellos y venció. Venció porque consiguió pacificarlos, consiguió hacerlos entrar en razón y hacer un acuerdo permanente para siempre de lo que tenía que suceder en los encuentros de las batallas con respecto a los que iban y a los que se quedaban. También David venció en las enemistades con familiares y cercanos.
En 2 Samuel 18, 31 al 32, se nos dice, el etíope dijo, reciba nuevas mi señor el rey, que hoy Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se habían levantado contra ti. El rey entonces dijo, Absalón está bien, y el etíope respondió, como aquel joven sean los enemigos de mi señor el rey, y todos los que se levanten contra ti para mal. Esta es una historia más compleja y larga de lo que acabamos de leer, pero solo decir que Absalón, hijo de David, se levantó contra su padre y fue derrotado. Murió en el combate. Pero en esta ocasión, David buscó saber, en la ocasión de la que hablábamos al principio, en la ocasión del censo que él quería hacer de su pueblo para saber con cuántos guerreros disponía, en esta ocasión David buscó saber cuál era el potencial militar humano del que disponía. Todo lo que hemos visto eran diferentes momentos en la vida de David, en el campo de batalla, con su familia, con sus soldados, en los que de diferente manera David venció con la razón, venció con la justicia, venció en el nombre de Dios. Pero en esta ocasión, en esto del censo, eh, esto suponía que David quería saber el número de hombres que tenía entre el pueblo con capacidad de lucha. David quería saber el número de guerreros de que disponía. Segundo Samuel 24:2, 4 y 9, se nos dice que dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey, para hacer el censo del pueblo de Israel. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Esto, además de en el texto que acabamos de citar, también se encuentra en 1 de Crónicas 21:5, 1 de Crónicas 27:24 y 2 de Samuel 6:1. David quiso hacer un censo y mandó hacer un censo, y el censo se hizo. Había un número importante de soldados en Israel. Muchos, pasaban del 1.000.000 y pico de soldados. Desoyendo pues a sus asesores militares, que le habían dicho que no había necesidad de hacer aquel censo, como Joab, David hizo lo que deseaba. En 2 Samuel 24, 3 al 4, se nos dice que Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. 2 Samuel 22:1, habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Por tanto, no había necesidad de hacer el censo, como le dijo bien Joab a David, porque Dios estaba con él, Dios estaba con David, como hemos leído en los dos textos, y le libraba en sus batallas del enemigo. Pero David insistió en hacer aquello que deseaba. Deseó hacer un censo, deseó contar el número de soldados y lo contó. Y con ello pecó contra Dios, porque esto suponía poner su fe no en Dios, sino en los medios humanos, en los medios con los que contaba. Era distinto. En otros momentos había hecho frente a ejércitos numerosos, poderosos, con poca gente, pero con la compañía de Dios. Y los había vencido. Él solo mismo había vencido a Goliat siendo un niño, un joven, y Goliat un poderoso guerrero. En este caso, David confiaba en los medios. ¿Cuántos soldados tendré para hacer frente a un ejército numeroso que venga contra mí? Nos dice 2 Samuel 24, 9 al 10, que Joab dio el censo del pueblo al rey
y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado el pueblo, le pesó en su corazón, y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Nada más pecar, como siempre sucedía con David, nada más pecar se dio cuenta de que había pecado y pidió perdón a Dios. Así era David, un hombre que cuando cometía pecado, gracias a Dios no era muy frecuente, pero cuando cometía algún pecado, pues con prontitud lo reconocía y con prontitud se arrepentía y con prontitud Dios le perdonaba. David quiso hacer un censo, lo hizo y se equivocó. Se arrepintió y pidió perdón a Dios. Ahora lo que tocaba era volver a mirar a Dios con fe intensa. Y este sería el segundo punto de nuestro estudio, volviendo a mirar a Dios con fe intensa. David debía entender qué es lo que había pasado. Este pecado de David fue por la tentación de Satanás con el permiso de Dios. En 2 Samuel 24:1 se dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y en un texto paralelo se nos dice, 1 de Crónicas 21:1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Estos dos textos unidos nos muestran que aquello fue una permisión divina, es decir, fue una obra de Satanás que tentó a David para que hiciese aquel censo, y el texto se nos dice que Dios permitió aquello. El primero de los textos nos dice que Dios incitó a David, y el segundo texto dice que Satanás se levantó e incitó a David. Estas dos lecturas diferentes sabemos por otras partes de la Biblia que lo que significan, como por ejemplo en el libro de Job, que Dios permite a Satanás que vaya a probar a una persona, que actúe en su vida de diferentes maneras para tentarla a maldecir a Dios, para tentarla a pecar de cualquier manera. Lo sucedido a David, por tanto, fue semejante a lo acontecido a Job. Fue una prueba. Como hemos dicho antes, en Job 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y Job 2:6-7, y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Y salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna. La permisión divina hace que Satanás tenga campo libre hasta donde Dios le permita, porque Dios es quien pone los límites, para probar, para tentar a un hijo de Dios. No olviden, Dios nunca es la causa del mal. La causa del mal está en el hombre y en Satanás. Dios puede permitir a Satanás o al hombre mismo que hagan alguna cosa mala, permitirles, para que con ello alguien sea probado en su fe. Permitirle que haga lo malo con un propósito bueno, y es probar la fe de aquel que peca y probar su integridad para con Dios y para con el bien y la justicia. Dios tiene control de todo lo que nos sucede. Él pone límites a las cosas por las que hemos de pasar, y al final todo cuanto sucede es para nuestro bien y mayor conocimiento de Dios. En Job 42:1-5 respondió Job a Jehová: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La prueba de Job redundó en un mayor conocimiento de Dios, en un mayor conocimiento de sí mismo. Pasada la prueba, Job se conocía más a sí, sus debilidades, sus flaquezas,
y conocía también más a Dios. Este es el propósito de las pruebas, tener un mayor conocimiento de Dios, un conocimiento que va a suponer en nosotros más fe, más amor, más compromiso con Él, más un compromiso y servicio con el prójimo también. Es decir, en definitiva, el creyente, después de una prueba, si la pasa bien, será mejor persona, mejor creyente. Y Job lo entendió. Esto debía de sucederle también a David. David debía de poner el remedio con fe a lo que había sucedido y sumisión para volver a la normalidad. Si nos equivocamos en lo que decidimos, debemos afrontar las consecuencias. Y debemos afrontarlas con fe y con sumisión, con una actitud humilde. Es necesario, después de equivocarnos, que nos arrepintamos, que pidamos perdón, que pidamos limpieza a Dios. Es necesario, después de hacer lo malo, de equivocarnos, el venir a Dios, el acudir a Dios, para que Él nos perdone. Solo a Dios hay que confesarle los pecados. Solo a Dios hay que pedirle perdón. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios es Dios y solo Dios puede hacer esto. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Se dice en el Nuevo Testamento. En 2 Samuel 24:10, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. He aquí el reconocimiento de pecado de David. He aquí la confesión de pecado de David a Dios, y Dios le perdonaría. Le perdonaría, pero esto no supondría que le librase de las consecuencias temporales del pecado. Dios es exigente con los que ama y tiene un gran propósito de vida y de ministerio para esas personas a las que ama. Quien hace lo malo sin que le pase nada no está en el yunque purificador de Dios. Para purificarnos, Dios nos pone en el yunque de su prueba y cual hierro, antes de ser modelado a martillazos, el hierro debe ser puesto en el fuego para que una vez al rojo vivo, los golpes del martillo del Espíritu Santo le dé la forma. Dios moldea nuestras almas, Dios moldea nuestro carácter en el yunque de la prueba. Allí antes nos calienta con la adversidad, con su Santo Espíritu, nos golpea con su Santo Espíritu para que tomemos la forma de la justicia y de la santidad. Es necesario aceptar las consecuencias temporales del pecado. En aquel caso, David quiso contar el número del pueblo, saber cuántos tenía. No es de extrañar, por tanto, que el juicio fuese una merma del pueblo. En 2 Samuel 24:11 al 14, Dios ofreció a David diferentes castigos que todos ellos suponían mermar al pueblo. Vino palabra de Jehová al profeta Gad diciendo: ve y di a David, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Esto suponía una merma del pueblo por mortandad. ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y te persigan? También suponía una merma del pueblo. ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? También esto suponía una merma del pueblo. Piensa ahora y mira, ¿qué responderé? David dijo: en grande angustia estoy, caigamos en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Todo lo que Dios ofrecía a David suponía la muerte de personas, la disminución del número de personas de Israel. Él había querido saber cuántos tenía para sentirse orgulloso del gran número de personas que tenía,
y ahora el juicio de Dios le quita unas cuantas personas. El juicio de Dios siempre tiene que ver con el pecado. La forma en que Dios nos reprende, nos juzga, tiene que ver con el pecado cometido. Por eso este juicio estaba relacionado con el pecado de David. Es necesario buscar y agradar a Dios con fe en medio del dolor, del reconocimiento de pecado, en medio de todo lo que puede sentir una persona como consecuencia de haber pecado, de reconocerlo, pedir perdón. En medio de esa situación hay que buscar a Dios, hay que agradar a Dios. A pesar del dolor, de la incertidumbre, hay que hacerlo. En 2 Samuel 24, 17 al 19 se nos dice que David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice la maldad, ¿qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo, sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Por tanto, David suplicó por el pueblo, pidió por el pueblo, y Dios le perdonó y le mandó que hiciera un culto, un acto de culto, de sacrificio, de adoración, y Dios le perdonaría. En definitiva, hermanos y amigos, hemos hablado de un fugaz momento de vana confianza. Al final de su vida, el rey David tuvo un fugaz momento de vana confianza. En general, David sabía que Dios le había dado muchas victorias en batallas contra los enemigos de Israel, en desencuentros y enemistades con los suyos. Pero en esta ocasión, en el censo, David buscó saber el potencial militar humano de Israel y pecó contra Dios, pues puso su fe en los posibles medios y no en Dios. Tuvo que volver a mirar a Dios con fe intensa. David debía entender qué es lo que había pasado. Fue una tentación permitida por Dios para probarle, en la que Dios puso límites para hacerle bien. David debía poner el remedio con fe, sumisión, para volver a la normalidad. Necesitaba arrepentirse, necesitaba aceptar las consecuencias de su pecado, las consecuencias temporales. Debía aceptar el castigo y debía hacerlo dando gloria a Dios. Dice segundo de Crónicas 16, 12 al 13, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Y durmió Asa con sus padres y murió. Busquemos siempre a Dios. Que no bajemos nunca la guardia. Que no bajemos nunca el listón de nuestra fe, de nuestra confianza en el Señor. Que siempre confiemos en Él, en su providencia y en su misericordia. Que nunca confiemos en los medios, terrenos, humanos. Dios nos ayude a todos a tener nuestra fe siempre en el Señor. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, dice la palabra del Señor. Que Él nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres un Dios bueno y misericordioso, porque para siempre es tu abundante misericordia. Gracias, Señor, porque en diferentes momentos de nuestra vida nos has dado, como a David, abundante gracia, nos has dado perdón, nos has dado ayuda. Gracias, Señor. Líbranos de hacer lo malo en cualquier momento. Líbranos de pecar contra ti al olvidarnos de ti o al poner la confianza en otras cosas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles siempre. Y si caemos como David, Señor, ayúdanos a arrepentirnos rápidamente, a salir rápidamente del pecado, a pedirte a ti rápidamente que nos perdones, pues así será también tu gracia y misericordia para con nosotros, rápida. Gracias, Señor.
Te suplico que sigas bendiciendo a los enfermos, que tengas misericordia de todos ellos, Señor. Gracias por las sanidades que has obrado últimamente. Bendito seas, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Te seguimos pidiendo por los familiares de los enfermos, por los que son hijos, por los que son esposos, esposas, por los que son padres, por los que son abuelos, por todos los familiares de los enfermos. Ayúdales, Señor, ayúdanos a todos a tener una actitud correcta en la enfermedad de nuestros seres queridos, para lidiar con ellos, para ayudarles y para ser para tu gloria y para tu honra. Bendito seas, oh Señor. Guárdanos del mal y del maligno en todas las demás cosas, y bendito seas, oh Padre, por todo y en todo. Por Cristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.